Hola muchachas y muchachos, ¿cómo están? Bien, seguimos viendo porcentajes. El objetivo de aprendizaje de porcentaje es el número 4, mostrar que comprenden el concepto de porcentaje. El objetivo de esta clase es calcular porcentajes de varias maneras y aplicar porcentajes a situaciones sencillas. Debemos saber antes en qué situaciones utilizamos porcentaje. ¿Cómo es posible calcular porcentaje? Eso es lo que nos va a quedar clarísimo en esta clase. A través de una situación. Analicemos esta situación. En Chile, aproximadamente 35% de los investigadores son mujeres. Entonces, ¿qué porcentaje de los investigadores son hombres? El 65%. ¿Por qué? Bueno, eso no es pregunta. Porque 100 menos 35 es 65. A 100, que es el 100%, le restamos 35%, que son mujeres, y nos queda 65, que serían hombres. Si se consideran que en total son 1200 investigadores, ¿cuántos debiesen ser mujeres entonces? ¿Cómo podemos ver eso? Bien, tenemos claro que el 35% son mujeres. 35% lo podemos expresar como una fracción o una razón así. 35 es a 100 o 35 centésimos. Hasta ahí estamos súper claros. 35 de 100. Esto recuerden que es una medida relativa, donde todo lo llevamos a un total 100 para tener una mejor comprensión de la información. Pero acá nos están diciendo que el total son 1200. Entonces, podemos hacer una proporción. Medida relativa, medida absoluta. Recuerden que la medida absoluta es la medida real de la situación. 35 es una parte de 100. Esta es la parte que no sabemos, que es cuántas mujeres en total son si los investigadores son 1200. Hay muchas formas de encontrar este valor que responde a la pregunta, ¿cuántas mujeres debiesen ser? Bueno, tenemos diversas estrategias. Estas estrategias están en el texto escolar. Yo las voy a ver rapidito porque nos vamos a quedar con una para que no se confundan. En el texto escolar muestran una primera estrategia que dice que tienes que dividir la cantidad por 100, luego multiplica el cociente anterior por el porcentaje solicitado. Explico. Lo que tenemos que hacer es calcular el 35%, pero de 1200. La parte, esta misma parte, pero no de 100, sino de 1200. Entonces, la primera estrategia dice que tenemos que multiplicar 1200 por 100 y el resultado dividirlo en 35. Creo que lo dije al revés. 1200 dividido en 100 y el resultado multiplicado por 35. Aquí está. 1200 dividido en 100 nos da 12. Y 12 por 35, 420. Hay otra forma para calcularlo, que es la estrategia número 2, que dice multiplica el número por el porcentaje solicitado. Es decir, ahora sí multiplicamos 1200 por 35 y luego se divide en 100. 1200 por 35 es 42.000 y luego lo dividimos en 100, que nos va a dar 420. Hay una tercera estrategia que dice multiplica el número por el decimal equivalente al porcentaje solicitado. Esto dice que primero tenemos que dividir la medida relativa 35 dividido
en 100. Eso nos va a dar 35 centésimos. Y ese resultado multiplicarlo por 1200. Y ahí nos va a dar el resultado. Y tenemos una cuarta estrategia que es la que yo encuentro más prudente porque utiliza conceptos matemáticos. Y acá se utiliza la proporcionalidad. Entonces, ideal es poner la información en una tabla. Cantidad y porcentaje. 35%, recuerden que estas son medidas relativas que van en porcentaje. Y las medidas absolutas, que son las medidas reales. 35% van acá, 35% o 35 de un 100%. Estos son porcentajes. Y el total aquí son 100 en la medida relativa, pero en la realidad son 1200. La parte son 35 de 100, pero acá tenemos que ver qué parte es de 1200. ¿De qué manera lo podemos hacer? El camino rápido, chiquillos, esto se llama regla de 3 simple. Para encontrar el valor desconocido en una proporción, esto se llama una proporción cuando tenemos dos razones. Es así, multiplico cruzado 1200 por 35 y luego divido en 100. Si aquí está la incógnita, multiplico cruzado 1200 por 35 y luego divido en 100. Y eso nos va a dar 420. Esa es la forma. Esto es rápido, pero ¿por qué se hace esto? ¿Quién dice que tengo que multiplicar cruzado y que eso está bien? ¿De dónde sale el fundamento matemático para poder asegurar que se hace así? Bien, antes de tomar esa forma, de adoptar esa forma de resolver estos problemas, vamos a entender por qué se hace así. Tenemos el ejercicio, 35% de 1200, así se lee. ¿Cuál es el 35% de 1200? Medidas relativas, medidas absolutas. 35 de un total de 100, no sabemos cuál es la parte del total de 1200. Acá sale un signo igual, significa que es una igualdad. En una proporción, para comprobar que es una proporción, yo tengo que multiplicar de manera cruzada. Y eso se tiene que cumplir, la igualdad. Esta igualdad dice que 1200 por 35 tiene que ser igual a 100 por X. Y quedaría así. Y ahora que tenemos una ecuación donde tenemos una incógnita. Para poder encontrar el valor de la incógnita, tenemos que dejarla sola a este lado del signo igual. Tenemos que tratar de sacar este 100. ¿Cómo se saca matemáticamente un número? Haciendo la operación contraria. Sí, porque si yo estoy sumando 2 y después le resto 2, hice la operación contraria y quedé en lo mismo, ¿cierto? Entonces acá, si estoy multiplicando por 100, la operación contraria es dividir en 100. ¿Pero qué tenemos que dividir en 100? Cada lado del signo igual, esta parte y esta parte. Y va a quedar así. 1200 por 35, todo eso dividido en 100 y 100 por X, todo eso dividido. Como ya están grandes, ustedes saben, para no tener que dividir 100 dividido en 100, nosotros sabemos inmediatamente que esto da 1, ¿cierto? O se puede resolver así, tachando. Tacho 100 y 100, porque eso me da 1, entonces me quedaría la X sola, porque 1 por X es X. Y acá, voy a dividir 1200 dividido en 100. La división por potencias de 10 o números que tienen 0 es fácil, nosotros nos vamos a dar cuenta que desaparecen los ceros. Entonces, inmediatamente vamos a ocupar todos nuestros conocimientos matemáticos que hemos adquirido en años anteriores y no nos vamos a poner a dividir 1200 dividido en 100. Vamos a eliminar ceros.
Si elimino 2 ceros aquí y 2 ceros acá. Y lo único que va a quedar ahora es esto. A este lado solo nos quedó x y a este lado nos quedó 12 y 35. Por lo tanto, x es igual a 12 por 35. Podemos verlo así también. Si les molesta ver la x a este lado, podemos dar vuelta. La x la pongo a este lado del signo igual y los números los paso para el otro lado. Da absolutamente lo mismo. Y el resultado es 420. Si esta parte no les quedó clara, les sugiero que lo dividan matemáticamente, que pongan 100 dividido en 100 y hagan la división y se van a dar cuenta que les va a dar 1. Y si ponen 1200 dividido en 100, se van a dar cuenta que el resultado va a ser 12. Esas son como las estrategias de los ceros. Entonces, como ya comprendimos cómo se resuelve matemáticamente, esto es lo mismo, voy a retroceder, que esto, que la regla de 3 simple. Esta forma es como la forma resumida de la explicación que hice recién. Miren, acá quedó 1200 por 35 dividido en 100. Veamos en qué parte está eso. Está aquí. X es igual a 1200 por 35 dividido en 100. Entonces es la forma resumida. Yo no les voy a pedir que hagan toda esta forma larga, pero sí que hagan la forma resumida. Voy a explicarla de nuevo. El ejercicio, supongamos que les dicen, ¿cuál es el 35% de 1200? Ustedes van a poner el porcentaje como una fracción, 35% de la x arriba y el total abajo. Totales con totales, partes con partes. Va a quedar con esa forma. Si la x está aquí, ustedes multiplican cruzado. 1200 por 35 y después dividen en 100. Entonces, siguiendo esa estrategia, quedaría 12% de 44. Entonces escribimos 12% arriba de x y abajo 44. Y multiplicamos cruzado, que sería 44 por 12 dividido en 100. Y vamos a tener el resultado. Tienen que detener el video, escribir los ejercicios en el cuaderno y desarrollarlos. Recuerden que yo voy a empezar a revisar todas las actividades que se envíen. Así es que esto tienen que sacarle una foto y enviármelo. Sigamos. Del precio de la camisa, de la polera, se descuentan 10.800 pesos. La polera cuesta 36.000 pesos. Y se le van a descontar 10.800 pesos. El niño se pregunta, ¿a qué porcentaje corresponde esa cantidad? ¿Qué porcentaje se le descontó? ¿Al 50%, al 20%? Miren, esto es una manera gráfica de entender porcentaje. En esta barra yo escribo las medidas absolutas, es decir, las reales. 0, el valor, y 36.000 pesos. Este es el dinero. 0 pesos, 36.000 pesos. Este es el precio de la polera. Todo esto es el precio de la polera. Y abajo pongo los porcentajes, 0% a 100%. Bien, tenemos que lo que voy a hacer es encontrar el 50%, la mitad. El 50% es la mitad de 36. Y eso sería 18.000. Entonces, si todo esto es 36, la mitad, hasta aquí, todo eso es lo que dice la llave, es 18.000. Todo esto es 18.000. Y todo esto es 18.000. Porque 18.000 más 18.000 es 36.000. Y esto corresponde al 50%. Pero lo que se va a descontar no es 18.000, es 10.800, que es menos que 18.000. Entonces, lo que se va a descontar va a estar en esta mitad, por aquí. Y eso es lo que tenemos que encontrar.
Una forma fácil de hacerlo es que todo esto, que es 36.000, lo dividamos en ¿cuántas partes? 1, 2, 3, en 10 partes, que corresponden a los porcentajes que van de 10 en 10. Y cada parte les va a dar un valor. Y ahí, sumando de una parte en otra, van a encontrar esto. Pero esto es una manera gráfica que después la vamos a ver paso a paso. Si hacemos por regla de 3 simple, el niño se preguntó, ¿qué porcentaje? Si se dan cuenta, la X ahora no va en el lado de los valores absolutos, sino de los relativos, porque está preguntando a qué porcentaje corresponde. Esto es lo que no sabemos. ¿Qué porcentaje es 10.800 de 36.000? Y se resuelve de la misma manera por regla de 3 simple. Multiplicamos cruzados y dividimos por el otro número. Ahí está. Y el resultado es 30. Entonces, la respuesta del niño es que el precio bajó en un 30%. Llevamos dos maneras de resolver porcentaje. Entonces, también para reforzar, calculen estos porcentajes de la misma manera que lo vimos acá. Fíjense bien dónde va la X. La X va sobre el 100. Igual que estos. ¿Por qué? Porque preguntamos, ¿qué porcentaje es 200 de 1000? Entonces, X, ¿qué porcentaje, 100 arriba, signo igual, es 200 de 1000? Detengan el video y desarrollan esos ejercicios. También podemos calcular el 100% dando un número y su porcentaje. Ejemplo, si 9 personas corresponden al 60%, ¿cuántas personas son el 100% entonces? ¿Cuál es la incógnita aquí? El total de personas, ¿cierto? Porque dice 9 personas corresponde al 60%. Significa que el 9 es la parte. Y la parte es 60. 60 de 100. 9 de no sé qué número. 60 es la parte de 100. 9 es la parte de un total que no sabemos. Lo mismo, multiplicamos cruzado, 100 por 9 y dividimos por 60. Y eso nos va a dar 15. Entonces son 15 personas en total. Si se dan cuenta, en el primer ejercicio la X estaba aquí porque nos faltaba la parte de la medida absoluta. Después estuvo acá porque nos faltaba la parte de la medida relativa. Y ahora está acá porque nos faltaba el total de la medida absoluta. Y aquí están los ejercicios que corresponden a lo que recién explicamos. Traten de hacerlos inmediatamente para que después no se les confunda. ¿De qué cantidad? Si se dan cuenta, preguntamos por el total. ¿De qué cantidad 12 es el 4%? 4%, ponemos al tiro 4 y abajo 100, signo igual. Y arriba ponemos 12, que es la parte, que es el 4%, y abajo la X. Y lo resuelven. Bien, hagamos un resumen de lo que vimos, de lo que me interesa. Vimos cómo resolver porcentajes y hemos visto 3 tipos, 3 formas de resolver porcentaje. Aquí hay 3 situaciones. Esto es un cuadro resumen que les va a servir mucho. Hay un tipo de ejercicios que pregunta, ¿cuál es el 30% de 120? ¿Cuál es el tanto por ciento de una cantidad? En este caso yo puse ¿cuál es el 30% de 120? Hay otro tipo de ejercicio que es así, dice 67 es el 10% de, no sabemos qué cantidad. 67 es la parte de una cantidad que no sabemos, nos falta el total aquí. O ¿qué porcentaje es 310 de 500? Aquí lo que nos falta es el porcentaje. Veamos. ¿Cuál es el 30% de 120? 30% de 120.
67 es el 10%, no sabemos de qué número. 10%. 10 es la parte, 67 es la parte, pero no sabemos de qué número. ¿Qué porcentaje es 310 de 500? ¿Qué porcentaje es 310 de 500? Fíjense bien dónde va la X en cada parte. Esto lo tienen que saber reconocer y solamente lo logran reconocer entendiendo lo que se está preguntando. El tipo de pregunta que es distinta. Lo resolvemos por regla de 3 simple, multiplicación cruzada y después dividimos y encontramos las respuestas. Para reforzar lo aprendido, realiza las siguientes actividades. La página 32 del texto del estudiante es del cuadernillo de ejercicios. Y recuerda enviar una foto de la actividad. De todos los ejercicios que has realizado, envíame fotos. ¿Qué aprendimos hoy? A calcular porcentajes de varias maneras, de acuerdo a las distintas situaciones y requerimientos, lo que se necesite. Aplicar porcentajes a situaciones sencillas. Si necesitas ayuda, no dudes en consultarnos. Puedes hacerme consultas a mí o al profesor Patricio. Muchas gracias por tu atención. Así podemos lograr un ambiente de aprendizaje atendiendo a las explicaciones, participando y preguntando tus dudas. Cuando nos encontremos en los acompañamientos, pregunta tus dudas. Chao, niñas y niños.